Hola a todos, aquí me tenéis de nuevo. Hoy vamos a hacer la segunda ronda de nuestro collar de rocallas y canutillos. No os olvidéis visitar mi página de todofrivolité.es, ya que podréis encontrar los patrones de las distintas vueltas que iremos haciendo a lo largo de este trabajo. Y ahora vamos a comenzar. Vamos a comenzar a hacer la segunda vuelta de este bonito collar. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: una aguja de ganchillo, una tijera, dos navetas que vamos a cargar con el hilo continuo. Vamos a enumerarla con el número 1 y el número 2 porque tienen distinta cantidad de rocallas. En la naveta número 1 vamos a cargar 184 rocallas y en la naveta número 2 vamos a cargar 156 rocallas. Vamos a comenzar esta segunda vuelta por este anillo pequeñito, o sea, por este. Los anillos de esta vuelta los vamos a hacer todos con la naveta número 1 y las cadenas las vamos a hacer con la naveta número 2. Para comenzar este anillo tomaremos la naveta número 1 y haremos 3 nudos, un picot, 3 nudos, 2 bolitas, 3 nudos, un picot y 3 nudos. Tomaremos las 2 bolitas, la pondremos en nuestro telar y comenzaremos esta vuelta. 1, 2, 3. Vamos a hacer un picot. Este picot va a ser pequeñito porque solamente nos va a servir para enganchar. 1, 2 y 3. Y ahora es el momento de poner las 2 bolitas. Volvemos a hacer 1, 2, 3 y un picot pequeñito que nos servirá para enganchar. 1, 2 y 3. Este es el comienzo de la segunda vuelta. Nos quedaría de esta forma. A continuación daremos la vuelta y haremos nuestra cadena. Para la cadena tomaremos 6 bolitas de la lanzadera número 2. Y ahora a continuación vamos a hacer 4 nudos, 1, 2, 3 y 4. Ponemos 2 bolitas, a continuación 3 nudos, 1, 2 y 3. Ponemos 2 bolitas. Volvemos a hacer a continuación de nuevo otros 3 nudos, 1, 2 y 3. Volvemos a poner otras 2 bolitas y finalizamos esta cadena con 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ya tenemos hecha nuestra cadena. Se quedaría, ¿veis? De esta forma. Ahora a continuación vamos a dar la vuelta y vamos a hacer el próximo anillo. Este próximo anillo va a llevar 2 y 4, o sea, 4 bolitas que tomaremos de la naveta número 1. Bien, hemos tomado 4 bolitas de la naveta número 1
Y ahora a continuación vamos a hacer este próximo anillo. Va a llevar 5 nudos, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a poner 2 bolitas. A continuación haremos 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora es el momento de enganchar en el picot del anillo de al lado. Una vez que enganchamos, hacemos 3 nudos, 1, 2 y 3. Ponemos las otras 2 bolitas, volvemos a hacer 3 nudos, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer un pico muy pequeñito que nos va a servir para enganchar. 1, 2 y 3. Y cerramos. A continuación vamos a hacer este anillo grande. Este anillo grande va a ir ya enganchado en los 2 primeros clips. Este anillo grande va a llevar 4 bolitas. Bien, ya he cogido 4 bolitas. Voy a preparar el telar y vamos a ver cómo comenzamos este anillo. Aquí no he puesto numeración, si no se iba a mezclar con esta. La he puesto aquí. Vamos a hacer 3 nudos. 1, 2, 3. Enganchamos en el anillo de al lado. Ahora a continuación hacemos 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Ponemos 2 bolitas. Hacemos 3 nudos. 1, 2 y 3. Y ahora es el momento de enganchar en el primer clip. Bien, he cortado porque tengo que acercarme la pieza bastante y si me la acerco a los ojos no la veis vosotros. Bien, ¿veis? He metido la aguja de ganchillo donde estaba el clip y ahora simplemente engancho. Así. Bien, ahora voy a continuar haciendo el resto del anillo. Nos quedaría por hacer 2 nudos. 1, 2. Pondríamos 2 bolitas. No, perdón. No pondríamos 2 bolitas. Ahora engancharíamos en el próximo picot grande. O sea, donde tenemos, ¿veis? El próximo clic. Bien, hago lo que hice con el clip anterior. Engancho donde estaba el clip.
Y ahora, a continuación, ahora sí, vamos a hacer el resto del anillo. 3 nudos, 1, 2, 3, 2 bolitas, a continuación 4 nudos, 1, 2, 3, 4, un pico pequeñito, este nos va a servir solo para enganchar, y 3 nudos, 1, 2 y 3, y cerramos. A ver, esto nos iría quedando de esta forma. Ahora a continuación vamos a hacer el siguiente anillo. El siguiente anillo tiene 4 bolitas. Bien, vamos por este anillo. Cogemos las 4 bolitas, las metemos en nuestro telar y comenzamos a hacer este anillo. Este anillo es igual que este. 3, 3, 3, 4 y 5. Bien, hacemos 1, 2, 3. A continuación enganchamos en el picot de al lado, volvemos a hacer 3 nudos, 1, 2, 3. A continuación vamos a poner 2 bolitas, volvemos a hacer de nuevo otros 3 nudos, 1, 2, 3, un pico pequeñito, 1, 2, 3, 4, las otras 2 bolitas y finalizamos este anillo con 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora con cuidadito vamos a cerrar. Bien. A continuación vamos a dar la vuelta y vamos a hacer esta cadena. Como veis aquí, esta cadena tiene 5, 3, 3 y 4. Preparamos las 6 bolitas de esta cadena. Las cadenas llevan 6 bolitas. Y ahora comenzamos a hacerla. En primer lugar con 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. Después de los 5 nudos vamos a poner 2 bolitas. A continuación hacemos 3, colocamos las bolitas, hacemos 1, 2, 3, colocamos las otras 2 bolitas,
1, 2, 3 y ahora colocamos las otras dos bolitas. Y hacemos 4 nudos. Uno, 2, 3 y 4. Ya tenemos esta segunda cadena hecha. A continuación vamos a dar la vuelta y vamos a hacer el anillo que irá separando todos estos motivos. Los anillos que separan estos motivos son todos iguales, o sea, son todos de 3 nudos, o sea, 3 engancho, 3, 2 bolitas, 3 picot pequeño y 3. Esta parte de aquí es bastante fácil porque la numeración no da lugar a error. 1, 2 y 3. Enganchamos. Volvemos a hacer 1, 2 y 3. Ponemos 2 bolitas. 1, 2 y 3. Un pico pequeñito para enganchar. Y 1, 2 y 3. Y ahora con cuidado cerramos. Bien, básicamente esto es lo que vamos a ir repitiendo por todo nuestro collar. Es este el motivo que se va a repetir hasta que lleguemos hasta el final, hasta la última parte donde tenemos los 2 picos grandes. De todas formas vamos a ir siguiendo el trabajo para que os afiancéis. ¿Veis? Hemos hecho el anillo pequeño, ahora a continuación haremos esta cadena. Las cadenas, como ya os comenté antes, llevan todas 6 bolitas. Damos la vuelta y preparamos las 6 bolitas de la lanzadera 2. Y bueno, la numeración vamos a recordarla, que son 4, 3, 3, 5. 1, 2, 3, 4. 2 bolitas. 1, 2, 3. Otras 2 bolitas. 1, 2, 3. Otras 2 bolitas. Y para finalizar esta cadena, 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos terminada esta cadena. Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a hacer
el siguiente motivo que engancharemos en los dos picots grandes. Lo primero que vamos a hacer es coger las 4 bolitas y meterlas en el telar. Y vamos a comenzar haciendo el primer anillo del motivo. Vamos a recordar que tenía 5 nudos, 1, 2, 3, 4 y 5. Ponemos 2 bolitas. A continuación hacemos 4 nudos, 1, 2, 3, 4. Y ahora nos tocaría enganchar aquí, en el anillo pequeñito de al lado. Ahora, para continuar nuestro anillo, vamos a hacer 3 nudos, 1, 2, 3, 2 bolitas, 3 nudos, 1, 2, 3. Ahora a continuación un picot pequeñito que nos va a servir para enganchar y 3 nudos, 1, 2 y 3. Ya tenemos terminado este anillo. Con cuidadito vamos a cerrar. Y esto nos ha quedado de esta forma. Ahora vamos a hacer este anillo, el siguiente anillo, que irá enganchado en los 2 clips de arriba. Vamos a prepararlo con 4 bolitas. Ya tenemos las 4 bolitas, las metemos en nuestro telar y comenzamos a hacer el anillo. Vamos a comenzar haciendo 3 nudos, 1, 2 y 3. Enganchamos en el anillo pequeñito de al lado. Y ahora a continuación hacemos 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Después de hacer estos 4 nudos vamos a poner 2 bolitas. Y después de poner las 2 bolitas hacemos 3 nudos. 1, 2 y 3. Y ahora es el momento de enganchar en el clip. Ya tengo el ganchillo en el lugar del clip y engancho. A continuación vamos a hacer 2 nudos, 1 y 2 y volvemos a enganchar en el siguiente clip. ¿Veis? Meto la aguja donde el clip y engancho.
Bien, una vez que tengo ya enganchado el segundo clip, vamos a terminar de hacer este anillo. Para continuar vamos a hacer 3 nudos, 1, 2 y 3, 2 bolitas, 4 nudos, 1, 2, 3 y 4. A continuación un picot pequeñito y 3 nudos, 1, 2 y 3. Ya hemos terminado, sujetamos bien y cerramos. Ahora a continuación vamos a hacer el tercer anillo del motivo. Vamos a preparar el telar con 4 bolitas. Vamos con el tercer anillo de este motivo. Vamos a recordar que la numeración era 3, 3, 3, 4 y 5. Hacemos 1, 2, 3, enganchamos, a continuación de nuevo otra vez 3, 1, 2, 3, es el momento de poner 2 bolitas, volvemos a hacer 3 nudos, 1, 2, 3, un picot que nos servirá para enganchar luego, 1, 2, 3, 4, 2 bolitas y finalizamos el anillo con 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora cerramos con cuidadito, sujetando bien la labor para que no se deforme. Bien, ya tenemos este anillo terminado. Y ahora a continuación, pues esto, como os decía, ya es seguir la pauta. Vamos a hacer la siguiente cadena. Vamos a dar la vuelta y cogeremos las bolitas, que tiro la cámara, cogemos las bolitas de la naveta número 2. ¿Veis? Y hacemos una cadena que llevará 5, 2 bolitas, 3, 2 bolitas, 3, 2 bolitas y 4 nudos. Bien, hacemos esta cadena comenzando con 5 nudos. 1, 2, 3, 4, 5. Cogemos 2 bolitas. A continuación, 1, 2, 3, 2 bolitas. A continuación, 3 nudos. 1, 2, 3 y finalizamos con 2 bolitas y 4 nudos. 1, 2,
3 y 4. Bien, ahora daríamos la vuelta y haremos el anillo que separa los motivos. Bien, y ahora damos la vuelta, lógicamente, ponemos en el telar 2 bolitas y hacemos el anillo pequeñito, el que lleva en sus tramos 3 nudos. Hacemos 1, 2, 3, enganchamos en el anillo de al lado, seguimos haciendo 1, no hemos enganchado bien, vamos a quitar este nudo. Bien, ahora, ¿veis? Hemos hecho 3 nudos, hemos enganchado, volvemos a hacer otros 3 nudos, 2, 3, es el momento de poner las 2 bolitas, de nuevo, 1, 2, 3, un pico pequeñito y 3, 1, 2 y 3. Bien, con cuidadito, cerramos, uy, que se me ha escapado. Y como veis, esto ya es cuestión de seguir la pauta hasta el final. Voy a poner por la parte blanca para que se vea mejor. ¿Veis? Vamos a ir haciendo esto hasta el final. Recordad que el patrón lo subiré a mi página de todofrivolité.es para que tengáis menos dificultad a la hora de trabajar. Ya tengo la segunda vuelta terminada. No he grabado nada más porque solamente hay que repetir el motivo, ¿veis? E ir enganchando los anillos grandes a los 2 canutillos. Esto lo voy a hacer hasta el final y para finalizar lo haré haciendo exactamente lo mismo que hice al principio. Hice un anillo pequeñito y su cadena, pues aquí al final una cadena y un anillo pequeñito. Recordad que el patrón que subiré a todofrivolité.es os puede ayudar bastante. Espero que os esté gustando este trabajo. La tercera vuelta la veremos en el vídeo que viene. La tercera vuelta la trabajaremos con anillos divididos y anillos flotantes, por lo que si no estáis habituados con esta técnica os aconsejo practicar primero. Y ya, como siempre os digo, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo tutorial.